días, bienvenidas, bienvenidos. Como ya decían en la mesa anterior, mis compañeras, es un gusto inmenso estar aquí después de 2 años y medio de pandemia. Nos decía el representante de la Universidad de Costa Rica, con quien habíamos entablado comunicación para la Filuni antes de la pandemia, que habían tenido que cambiar toda su programación de lo que harían en esta feria. En el momento en que se suspendió y después en que supieron que de todas maneras la invitación seguiría adelante, porque en efecto en estos 2 años y medio pasaron muchas cosas y van a seguir pasando muchas más. Yo no tengo una visión tan idealizada sobre los seres humanos, soy darwinista, y basta con ver lo que ocurrió con Salman Rushdie recientemente para darnos cuenta de que no salimos de la pandemia para ser mejores. Esto es una esperanza porque nos permitía vivir, sobrevivir, pensar que las cosas pueden ser mejores y que las podemos planear. Y tampoco esta idea de que el mundo había quedado ya limpio en el momento en que a los Homo sapiens, a veces me pregunto a quién se le ocurrió ponernos así, habían permitido que la naturaleza se regenerara y las especies volvieran a salir. Sin embargo, bastaron unos cuantos meses para que se volviera necesaria de nuevo nuestra discusión sobre la ecología, sobre el medio ambiente, sobre la urgencia de verdad de pensar esto como parte de nosotros, somos parte de ello. Y la academia es el lugar donde se reflexiona a largo plazo sobre todos los problemas y donde se describe cómo es el mundo en el que vivimos. Es un lugar que al mismo tiempo que preserva la tradición y la construye, se anticipa también y describe los problemas de nuestro tiempo. Para entender el asunto Rushdie necesitamos leer sociología, historia, antropología, historia de las religiones, etc. Todos aquellos temas que cada vez más van dejando de ser vistos como cotos, igual que los géneros, y empieza el conocimiento a verse como algo fluido, necesario. Me honra muchísimo, pues, estar aquí con ustedes, presidiendo este coloquio, y presentando a Jorge Volpi, que es un autor que admiro muchísimo, que leo, que sigo, igual que ustedes, y aunque se dice normalmente que no necesita presentación, uno siempre quiere poner su granito de arena en esa presentación, especialmente en el tema que hoy nos compete, que es hablar sobre el cerebro y cómo funciona en términos de creatividad, memoria, conocimiento, que es algo que a él le ha preocupado desde hace tiempo, cómo construye ficciones. Me tocó estar presente en 2 de sus talleres cuando presentó Leer la Mente, llenos siempre, como acostumbra, y en uno de ellos de pronto estaba hablando de estas células espejo, que son las que nos permiten además construir la empatía, identificarnos con los otros, porque si no casi no tenemos razón para ser empáticos, para coincidir con otros seres humanos, ¿no? Porque también el instinto de sobrevivencia es individualista. Y hablando de esto y de la manera en que el cerebro permite que nos anticipemos a los hechos y que este es realmente el rasgo evolutivo más importante, que podamos planear situaciones futuras y entonces defendernos o reaccionar, estaba dando esta explicación un tanto sesuda y compleja cuando alguien se levantó y arrojó unos libros y su café de la mesa, y todos nos quedamos muy impresionados porque en la UNAM puede pasar todo, ¿no? Y pues es un lugar autónomo y permite la disensión. Se fue enojadísimo. Nos quedamos un poco fríos y tras 5 minutos de estar congelados, Jorge dijo: ¿se fijaron en lo que ocurrió? ¿Quién podría reconstruirlo? Y a partir de ahí empezamos una discusión donde nos dimos cuenta de que la memoria es absolutamente falible, sobre todo la memoria inmediata.
había contradicciones entre cómo estaba vestido, el color de la camiseta, si se había salido por un lado o por el otro, si era punk o si más bien era un nerd. O sea, realmente cada quien tenía una versión distinta. Y esto lo hizo, como el gran performer que es, además el gran escritor, para demostrar que nuestra mente construye verdades también por conveniencia, de alguna manera extravagante, yo creo que explicarás, ¿no? O que tendrá que ver con lo que vas a hablar. Por último, hago referencia a la serie de Netflix que se basa en su libro, una novela criminal que es extraordinaria y ahora todos estamos viendo, para hablar una vez más de la necesidad de construir verdades fuera de los hechos duros. Casi es una invención, es una ficción también, con perdón, Dora, para el periodismo. Esto es el dato duro, de reconstruir el dato duro, porque la voluntad siempre se interpone. El deseo de que, en el caso de los secuestradores, todos quisiéramos que fuera castigado a alguien, hizo también que se operara, además de ciertos mecanismos políticos, a favor o en contra de algunos personajes. Entonces, me honra muchísimo, Jorge, tener una vez más el privilegio de escucharte, que estés en la UNAM, que estés en Filuni, detrás de la cual estuviste muchos años también, de manera muy exitosa, y pues no nos queda más que escucharte. ¡Qué felicidad! Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Me dan doblemente ganas de decir, como decíamos ayer, la clase de Fray Luis de León, y yo estudié en Salamanca, porque en efecto hace 2 años yo estaba en esta misma mesa, solo que del lado donde estaba Rosa, y acá creo que estaba Alberto Mancuello en esta ocasión. Entonces yo quiero agradecerle enormemente a Rosa, que ahora sea ella quien esté de este lado de la mesa, haciendo un trabajo extraordinario en la UNAM, y por lo tanto pues que me haya invitado a yo estar ahora de este lado de la mesa para hablar un poco con ustedes sobre temas que nos importan a todos relacionados con la lectura, ¿no? Te agradezco también a Socorro, de Legas por supuesto, ¿no? Y a todo el equipo que hace posible esta Filuni, ¿no? Un proyecto que también me parece que se ha convertido en uno de los proyectos centrales de la universidad en el ámbito justamente del libro. Pues justo yo lo que quería hablar era no exactamente del libro el objeto, eso lo han hecho recientemente muy bien el propio Alberto Mangel, que es el pionero en el tema, e Irene Vallejo, ambos han estado aquí recientemente en la universidad, sino directamente sobre la lectura en cualquier soporte, no necesariamente pero aún así como decían hace un momento, esta invención maravillosa, el objeto gracias al cual podemos leer, en verdad tendríamos que darnos cuenta, todos nos dedicamos aquí de una forma u otra a estar cerca de los libros, y no deja de ser, si ustedes se distancian un poco, absolutamente asombroso que de este objeto pueda crear universos completos. O sea, sigue siendo absolutamente fascinante la manera como simplemente unas cuantas páginas de celulosa bien editadas, bien impresas, con unos extraños signos en su interior, puedan trastocar radicalmente la vida de las personas. O sea, si lo vemos con un poco de distancia, tendríamos que estar tan asombrados como los antiguos sumerios o luego los antiguos griegos, que seguían teniéndole una enorme desconfianza hacia esa invención que en ese momento era reciente, ahora ya no lo es tanto. Pero en ese momento ellos habían inventado, ¿no?, precisamente objetos a partir de los cuales se podía leer, y les causaba casi horror. Les parecía que era algo que se acercaba mucho más a la magia que al conocimiento. El conocimiento normalmente derivaba de los dioses, de la inspiración divina. De hecho, la sabiduría en toda esa época antigua, y así queda claro en Grecia, solo es aquella que se transmite directamente con inspiración divina a unos cuantos.
Entonces, que de pronto hubiera un objeto, puede ser este, o una estela, ¿no? O una construcción donde había estos mismos extraños signos, les parecían que estos signos eran mágicos. Y la verdad es que lo siguen siendo. O sea, ¿cómo es posible, de verdad? O sea, preguntémonos eso, ¿cómo es posible que un poco de tinta en una hoja de papel o en una pantalla, como las tenemos ahora, sea suficiente para, como les decía, crear mundos completos, crear vidas completas y transformar radicalmente nuestras propias vidas? De verdad que es algo que parecería milagroso y sumamente extraño. Insisto, por ello todavía piensen hasta ya la época de Sócrates. Sócrates no quería escribir nada. Platón pensaba un poco lo mismo, pero Platón sí escribió mucho. Sócrates no quería escribir nada porque desconfiaba profundamente que de aquí hubiera posibilidad de saber realmente algo. A partir, digamos, de esas épocas, poco a poco la lectura se va perfeccionando, pero pensemos que en todo el mundo antiguo, más allá de la existencia de libros en tabletas, o de libros en papiros, o de libros en rollos de pergamino, hasta llegar a los códices y luego finalmente a nuestros libros modernos y luego de ahí a las pantallas y a los libros electrónicos, pero bueno, durante toda la época antigua, prácticamente la capacidad de leer estaba reservada a poquísimos. La lectura, en realidad, como ustedes saben, durante toda esta época se hacía en voz alta. Solo unos cuantos sabían leer y solo esos leían en voz alta para otros, sobre todo, y para sí mismos. De hecho, se dice que Aristóteles es el primero, o por lo menos que tenemos documentado, que leía en silencio. En la Grecia antigua siempre, incluso los filósofos tenían casi una especie de lacayos o de esclavos que eran los que leían en voz alta. O sea, la cultura de la lectura era hasta ese momento, por más que ya existiera la escritura y por más que existieran ya nuestros antecedentes de los libros, era sobre todo oral. Solo unos cuantos leían. Y solo parece que desde Aristóteles leían en silencio. O sea, es a partir de ahí, de esa extraña afición que tenía Aristóteles, que quería saberlo todo y devorarlo todo de su tiempo, y hacía catálogos luego de todo lo que leía. Era un personaje sumamente extraño en ese sentido, seguramente tenía TOC. Y a todos los demás, a Platón y a todos los demás les extrañaba mucho ese ejemplar de humano que leía en silencio. Y sin embargo ahora, esa es la práctica común. De hecho, se ha perdido muchísimo, y es también una pena, la lectura en voz alta, de textos largos, ¿no? Bueno, y en esa época, primero no se leía, primero simplemente se sabía de memoria los poemas épicos, los poemas líricos, se recitaban en público. Finalmente, cuando aparecen los libros, también sigue siendo esta misma función, y tardará mucho tiempo en la lectura convertirse en un proceso silencioso. Y ahora que es silencioso, sobre todo silencioso, todavía parece más sorprendente, porque cuando los leían antes, el libro, bueno, parecía que esos sonidos, pues sí, podrían producir cosas. Aquí ni siquiera es eso. Vemos signos, y los signos, insisto, crean mundos. Los seres humanos, vamos un poco más atrás, los homínidos existen aproximadamente hace 20 millones de años. La nueva especie, como se clasifica ahora, los homínidos, que son los homínidos bípedos, desde hace 6. Los sapiens, a los que se refería justamente Rosa, nosotros, los Homo sapiens sapiens, que fue Linneo el que tuvo la brillante ocurrencia de decir que eran los sabios. Hace 315.000 años es el primer registro que tenemos. El lenguaje desde hace 100.000, y la escritura y por tanto la lectura, pero insisto todavía, la lectura reservada solo a unos cuantos lectores, 5.400 años. Y la lectura en silencio, si creemos en Aristóteles, fue como el primer lector silencioso, por lo menos de que tenemos testimonio, pues unos 2.100, 2.200 años, no más que eso de leer libros en silencio. Y a mí me sigue pareciendo asombroso lo que pasa simplemente de tener este objeto enfrente, verlo, leer 2 líneas
A veces no hace falta más que 2 líneas y se crea un universo. Los microcuentos, y si pensamos al despertar el dinosaurio, ¿no? Faltan más líneas incluso de ese microcuento y ya tenemos un universo entero en nuestras mentes. Y esto no deja de ser asombroso. Yo quisiera un poco entonces hablar de cómo hemos llegado a esto, cómo hemos llegado a que nos parezca tan natural, y más a todos los que están aquí, que se dedican precisamente al arte del libro, a que nos parezca tan natural simplemente abrir un libro y saber cosas o vivir cosas, porque esa es la doble naturaleza también del libro. Nos permite saber cosas que no sabíamos, o por lo menos constatarlas, comprobarlas, o incluso enojarnos por cosas con las que no estamos de acuerdo, pero también vivir otras vidas además de la propia. Y todo eso simplemente con esta extrañísima invención, con esta magia que sigue, de verdad, tenemos que verlo asombrando, que podamos estar todos aquí en un coloquio precisamente como este, sin saber tan claramente por qué esto produce lo que produce en nosotros. Por supuesto, esto pues tenemos que ir hacia este tema que a Rosa que le gusta tanto, que tiene que ver con el cerebro. No porque solo seamos nuestro cerebro, que era lo que decía Francis Crick, ahora tenemos una idea mucho más clara de que no solo somos nuestro cerebro. Nuestra conciencia humana está hecha de nuestro cerebro y nuestro cuerpo interactuando. Y solo así somos capaces de acercarnos al mundo. Y me voy a ir para empezar esta historia. ¿Cuánto tiempo tengo, Rosa, para ir? Porque como voy a empezar en el Big Bang. Llegues al hombre primitivo que despierta. Bueno, en efecto voy a empezar en el Big Bang. Me gusta mucho empezar por el principio. El Big Bang debe haber ocurrido hace unos 13.800 millones de años. Esas son las cifras que se calculan del nacimiento del universo, por lo tanto también del tiempo. Antes de ese momento tampoco había tiempo, entonces no había antes. Lo único que sabemos es que hay hasta ahí. Antes de eso, a lo mejor hubo otros universos, otros fuera, pero es imposible hablar sobre ello. Y sin embargo, esta es otra cosa que a mí me sorprende muchísimo. Es posible que la propia estructura del universo, que nace a partir de ese momento y que sigue en expansión desde hace 13.800 millones de años, tal vez contenga ya en su germen algo que va a llevar a la lectura. Así de extraño, todavía no había nada, no había vida, no había seres humanos, no había tal vez ni planetas, y sin embargo, la estructura misma del cosmos ya habla de algo que nos va a llevar hacia la lectura. Que tal vez lo que podríamos llamar el punto de vista. Leer, a fin de cuentas, no es otra cosa, y esto ya es maravilloso y es raro verlo así. Leer no es otra cosa que confrontar mi punto de vista con el punto de vista de alguien más que no está presente. Solo eso. A fin de cuentas, cada vez que ustedes abren un libro, no hacen otra cosa más que confrontar lo que son ustedes, su propio punto de vista, con el punto de vista que está inscrito en esos extraños signos, sin que haya otra persona aquí. Eso no deja de ser otra vez sorprendente. Y es posible que el punto de vista, por extraño que pueda parecer, nace con el universo mismo. Es decir, que para la existencia del universo se presuponga la necesidad de un punto de vista que lo contemple. No me voy a detener, estas son otras de las cosas que me fascinan, que tienen que ver con la física cuántica sobre todo, pero se las resumo muy rápidamente. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no podemos saber al mismo tiempo la posición y la velocidad de un electrón. ¿Por qué no podemos saberla? Porque cuando medimos al electrón la velocidad, cambia la posición. Y cuando medimos la posición, cambia la velocidad, porque nosotros estamos interfiriendo en el sistema.
Y esto ha sido una cosa que ha sorprendido a los físicos desde que apareció esta tesis. El propio Einstein, que era un poco el maestro de todo esto, se horrorizó también al darse cuenta de lo que significaba esto, que no había certezas en el mundo, que no había verdades absolutas, que solo había verdades probabilísticas. Esta cosa se le mostraba tanto a Einstein, de que Dios no juega a los dados, ¿no? Pues parece que sí, un poco juega a los dados. Lo que pasa es que los dados de Dios siempre están cargados. ¿Y qué sucede entonces con esto de no saber una u otra? Bueno, ahí aparece entonces Schrödinger, este otro gran físico austríaco, y él es el que interpreta que en realidad había que decidir dos cosas. O que cada vez que nosotros medimos solo una parte, para decirlo de esta manera, el universo se bifurca en las dos posibilidades que tenía el electrón de dónde estar, que es el ejemplo del gato de Schrödinger, la teoría de los muchos mundos, del multiverso, que ahora está tan en moda, ¿no? Y entonces en realidad nosotros nos vamos multiplicando cada vez que vamos tomando estas decisiones. O la otra es más bien que la realidad como tal no existe. Esta es una consecuencia extrema de la física cuántica que debemos aquilatar. La realidad como tal no existe. Solo existe como un conjunto de relaciones a partir de quien la observa. Es decir, que la realidad solo existe a partir del punto de vista. Hay estas dos posibilidades, bueno, tal vez haya más, pero por lo menos estas dos posibilidades, y eso significa que o bien nos vamos multiplicando cada vez, o bien la realidad no existe, ni nosotros existimos tampoco exactamente, y no somos más que un conjunto de relaciones. Eso es lo único que existiría, y ese conjunto de relaciones está basado solo en el punto de vista. Punto de vista que luego para la literatura pues va a ser central. Punto de vista que redescubrirá en literatura Henry James y que inspirará a partir de ahí toda la literatura que se escribirá a partir de entonces, tratando justamente de recuperar eso, el de que todos tenemos, y esto parece obvio, pero ahora además de obvio hay una base científica de que todos tenemos opiniones distintas, todos tenemos un punto de vista que solo es nuestro, nadie más puede tener nuestro punto de vista. En fin, voy a alargarme, aunque empecé con el Big Bang, intentaré ir un poco más rápido, entonces vamos a acelerar desde hace 13.800 millones de años hasta que ya tenemos al Homo sapiens, tal vez incluso un poco antes. Probablemente desde nuestros antecesores más antiguos, todos los distintos homínidos que nos precedieron, que tal vez es en ellos y no en el sapiens, probablemente en el Homo faber, donde ya aparece el lenguaje, que es la siguiente herramienta que vamos a utilizar, por lo menos para esta charla, para tratar de contarles esta ficción, porque en el fondo no es otra cosa tampoco lo que les estoy diciendo, sobre cómo llegamos a la lectura y cómo funciona la lectura en el cerebro de los sapiens. Lo siguiente, claro, no voy a detenerme en cómo aparece el sistema solar, ni luego cómo se enfría el planeta, ni luego cómo aparecen las primeras bacterias, y luego cómo aparece cada uno de los siguientes seres vivos hasta llegar a los homínidos, sino que ya adelantémonos de los 13.800 millones de años a los solo unos 5 o 6 millones de años, fíjense el parpadeo histórico que es, en donde ya tal vez haya comenzado a surgir nuestra especie, y hacia los, fíjense, parpadeos de los 100.000 años, en donde probablemente tengamos lenguaje articulado y sobre todo lenguaje simbólico, que va a ser la siguiente herramienta esencial para entender cómo funciona la lectura. Sin lenguaje, evidentemente, no habría manera de que pensemos en el lenguaje escrito. ¿Cómo surge el lenguaje? Para esto también, otra vez son teorías, otra vez ficciones, porque no hay una respuesta clara y tal vez, otra vez, nunca la haya y nos quedemos simplemente solo con ficciones, es decir, con puntos de vista distintos sobre qué pudo hacer que surgiera. Para empezar, siempre en estas discusiones me gusta que desterremos el punto de vista antropocéntrico extremo que a veces tenemos. Los humanos no somos los únicos seres, ni con conciencia ni con lenguaje. Los animales lo han ido desarrollando poco a poco, ambas cosas,
desde que existen los seres humanos, desde que existen los seres vivos. Poco a poco se trata de procesos evolutivos, no se gustan mucho, hasta llegar finalmente a donde estamos nosotros. Pero atisbos de conciencia y atisbos de lenguaje, por supuesto, ya están antes de nosotros. Y vamos aquí, sobre todo, a la parte de nuestros parientes más cercanos. Pensemos en los grandes simios, gorilas, bonobos, chimpancés y orangutanes. Ellos tienen lenguaje, como otros animales también lo tienen. Por supuesto que tienen lenguaje. Se comunican entre ellos de muchas maneras y su comunicación es muy rica y les permite cosas fascinantes que ya tienen las sociedades. Pensemos simplemente, voy a hacer los ejemplos solo de chimpancés y bonobos, ya tienen lenguaje y son capaces de hacer muchísimas cosas. No tienen lenguaje escrito y no tienen aparentemente lenguaje simbólico, pero tienen un lenguaje suficiente para una vida social rica, intensa y productiva, a veces mucho más que las nuestras. ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje de los chimpancés o los bonobos? Para ya simplemente centrarme en estas especies. Que casi todas sus señales, y voy al casi, es muy importante, son unívocas. Es decir, gritan una cosa y significa una sola cosa, hacen un ruido y significa solo lo que significa ese ruido, a veces es de alarma, a veces es una señal para referirse a que hay que reunirse, a veces es para espantarse entre ellos, a veces es para, al contrario, llamarse y no, son señales casi siempre unívocas. Sin embargo, se ha descubierto también que los chimpancés y los bonobos también son perfectamente capaces de engañar. Y cuando engañan los chimpancés y los bonobos, pues hay un elemento nuevo, importante, adicional, que no tienen otras especies. Hay otras especies que engañan, ¿no? Por ejemplo, las que se disfrazan de una cosa, los que se camuflan, pero eso es genético. Estoy hablando más bien solo del lenguaje. La capacidad de engañar con el lenguaje sí la tienen. Es decir, tienen la capacidad de darse cuenta de que había una señal que era para decir, ahí viene el león, hacen la señal, el león no viene, y entonces lo que hacen es aprovecharse para quitarle la comida al que pensó que el león venía. Entonces, ese engaño, por supuesto, es el origen de todas las ficciones. Lo que Rosa, Socorro y yo hacemos, pues empezó cuando a un chimpancé le dijo engañar a su compañero y robarle la comida, que es más o menos lo que hacemos todos los escritores. Di algo, Rosa. Está hablando de plagio. No, estoy hablando simplemente de, o sea, les vendemos libros, o sea, les engañamos y les quitamos su comida igual que el chimpancé. No hay mucha diferencia. Bueno, ahí aparece entonces ya una maleabilidad nueva en el lenguaje, que tiene que ver con la posibilidad de usarlo también para engañar, no solamente para comunicar unívocamente, que es para lo que parecía que había nacido, sobre todo en sociedades que son cada vez más complejas socialmente, como chimpancés y bonobos, se vuelve cada vez más natural. Con este lenguaje primitivo que tienen los chimpancés y los bonobos, ya son capaces de hacer cosas tan extraordinarias como conspiraciones políticas. Si ustedes han leído, estamos hablando de libros, el extraordinario libro de Franz de Waals, Política de los chimpancés, que se los recomiendo muchísimo. Bueno, ahí queda claro que los chimpancés y el Congreso de la Unión pues son más o menos lo mismo. O sea que en realidad, no. O sea, los chimpancés tienen la capacidad de hacer conspiraciones para derrocar al líder. La sociedad de los chimpancés es una sociedad como la nuestra, muy patriarcal, casi siempre hay un solo macho alfa, rodeado de muchos otros machos que todo el tiempo están tratando de quitarle su lugar para ver quién controla las hembras. Las hembras, sobre todo las mayores, articulan alianzas con el macho alfa y eso establece cierta permanencia de esa sociedad, de ese liderazgo, pero conforme los machos jóvenes empiezan a crecer, pues hay alguno que ya va viendo como que se está haciendo más viejo, más tonto el macho alfa y empiezan a intentar derrocarlo. Cuando esto sucede, realmente el lenguaje que tienen los chimpancés es suficiente para que se escondan, se dicen cosas, bueno, gritan, como quieran decir, aúllan cosas, pues igual que en el Congreso, y luego son capaces de una conspiración y en efecto tiran al macho alfa y se pone otro de ellos. O sea, realmente es Shakespeare en la jungla. O sea, no hay la menor duda que ver. O sea, cuando ustedes, si leen el libro, se darán cuenta de que más fue un libro que una cosa. Cuando apareció, es muy chistoso, muchos políticos empezaron a leerlo como para aprender cosas. Los chicos. Es cierto, es cierto. La portada del libro, cuando se trató con el francés,
por ejemplo, traía las fotos de Chirac y de Mitterrand, ¿no? Como si fueran simios. Bueno, entonces la pregunta, por supuesto, es, si los simios ya tenían esta capacidad de más o menos organizarse para todo, e incluso hacer conspiraciones políticas con el lenguaje que tienen, ¿para qué había surgido el lenguaje simbólico, que es el origen, por supuesto, de esto? Esa es siempre la pregunta es, ¿pero por qué el chimpancé no? Esa es una de esas preguntas que se hacen todo el tiempo los expertos en temas evolutivos. Y realmente es difícil responder. O sea, ¿por qué el chimpancé no tiene el lenguaje simbólico articulado que tenemos nosotros? Y nosotros sí. O sea, ¿por qué nuestros ancestros desarrollaron esto? ¿Para qué? ¿Y de qué manera? Por supuesto hay muchas respuestas, todas son teóricas, algunas son fascinantes, otras son descabelladas, o todas son descabelladas, porque en realidad no lo sabemos. Ustedes seguro aquí habrá muchos que conozcan la simpática teoría de Noam Chomsky, de la gramática generativa, que dice que un buen día, quién sabe por qué, de buenas a primeras, nos apareció el módulo lingüístico. Y a partir de ahí, o sea, antes de que apareciera, éramos como los chimpancés y solo dictábamos y hacemos otras cosas, y al día siguiente teníamos el módulo lingüístico y entonces ya éramos capaces de dar conferencias como esta. La verdad, digo, es una de esas teorías que ha sido muy criticada, la estoy obviamente satirizando un poco, pero en cualquier caso el centro está ahí, la idea de que en algún momento, en la complejidad del cerebro humano, de nuestras 85.000 millones de neuronas, hay algo tan complejo que ¡pum!, aparece el módulo lingüístico y de repente empezamos a hablar, a diferencia de los chimpancés. Parece más probable, o por lo menos a mí me gusta más, voy a decirlo, otra teoría, que es de otro lingüista, en este caso Jean-Louis Dessalles, no sé si lo hayan leído, y que es mucho, me parece más interesante y me parece mucho más cierta. Los chimpancés, bueno, los bonobos y todos los grandes simios, son en un sentido mucho más agresivos que nosotros y en un sentido menos. Más agresivos porque están los chimpancés peleándose todo el tiempo a todas horas, pero menos porque se matan mucho menos que nosotros. Sus combates son mucho más rituales que los nuestros, que sí nos asesinamos con este país, lamentablemente. Y sin embargo, parecería que de esa agresividad de los chimpancés es de donde podría venir nuestro lenguaje simbólico y articulado. Esta teoría se basa en dos cosas. La primera, en cómo se comportan los chimpancés frente al poder. Como les decía, hay un macho alfa y luego están los machos jóvenes. ¿Qué hacen los machos jóvenes si ustedes van a la jungla, a un zoológico que es un poco feo, pero bueno, y ven cómo se comportan en un documental? Todo el tiempo están saltando y gritando, y sobre todo en ciertos momentos saltan y gritan frente al líder. A esto los primatólogos le llaman demostraciones de fuerza, que es simplemente la capacidad de que gritan y hacen gestos, y hacen toda suerte de cosas, aúllan y así, frente al líder. Y el líder los ve así como con cierta condescendencia, hasta que le parece que no, parece que sí es un simio fuerte y a lo mejor constituye un peligro. A veces hay combates entre el líder y estos que son como los contendientes, pero son combates eso, muy ritualizados, en donde sobre todo se muerden los pies y las manos, no tratan de matarse, y quien gana el combate pues va perdiendo en efecto estatus. Bueno, esas demostraciones de fuerza, según esta teoría, son el origen de nuestro lenguaje articulado. Justo esas demostraciones de fuerza. Es decir, esa capacidad de alcanzar estatus por el lenguaje. O sea, en esta teoría, el lenguaje solo tendría que ver con el estatus que uno consigue en sociedad. Quien hace mejores demostraciones de fuerza va ganando estatus, quien habla mejor también. Bueno, pues no me gustaría decir aquí, ¿no? Pero, o sea, esa capacidad de hablar podría derivar simplemente de esta cuestión casi política. La segunda cosa que refuerza esta teoría, lo han estudiado otros estudiosos evolutivos, es esto que yo creo que ustedes habrán visto en todos los coloquios de esta feria y de todas las que hayan ido nunca jamás, que es la conclusión de que los humanos nunca nos peleamos para escuchar a los demás. Solo nos peleamos para arrebatarle la palabra a los demás. Esta es ya una conclusión evolutiva clarísima. Todo el tiempo es así. Todo el tiempo nos estamos peleando por hablar, no por escuchar a los otros.
Esta teoría implica una cosa que es horrible y contradice casi todo lo que nos enseñaron en la escuela, de que el lenguaje nace para comunicarnos. No, esta teoría dice, no, el lenguaje no nace para comunicarnos, el lenguaje nace como una demostración de fuerza para alcanzar poder y estatus. Y ustedes vean en las conversaciones, en el congreso, en una tertulia o en los coloquios como este, ¿no? Siempre, espero que no ocurra, pero siempre hay alguien al final que dice, yo no tengo una pregunta, tengo un comentario, porque lo que quiere es dar una conferencia también. Bueno, esto está escrito en nuestros genes, o sea, no es culpa de nadie, ¿no? Mírenme a mí. O sea, llevo ya no sé cuántos, 25 minutos hablándoles, tratando justamente de reforzar mi propio estatus. Y cuando escribimos novelas, Rosa, todos, lo único que hacemos es esto, echarles un rollo larguísimo al resto de la humanidad, solo nuestro, puramente egoísta, que refuerza nuestro estatus y a partir de ahí pues nos pagan algo, no mucho, ¿no? Si hacemos serios van un poquito más. Pero lo único que queremos es estatus, el estatus en el que estamos aquí. En cualquier caso, eso parecería que es uno de los orígenes posibles. Si no creen en todo en esto, creen más en la gramática generativa o más en la idea antigua de que el lenguaje nace para comunicarnos así. Pero no parece que lo que menos queremos es oír a los demás. Lo que más queremos es hablar nosotros mismos. Y hay una segunda parte que también es importante en esto, que es la parte menos fea de esta teoría, que no solamente es solo para hablar, sino que el lenguaje también, al mismo tiempo que es la réplica de las demostraciones de fuerza de los simios, también es la réplica del despiojamiento. Los piojos son muy importantes en las sociedades de los simios, sobre todo de los bonobos y los chimpancés. Y los lazos sociales fundamentales se llevan a cabo en la labor del despiojamiento. Yo te despiojo para que tú me despiojes y todos nos despojamos. Parecería que el lenguaje es la otra manera en la que nos despiojamos unos a los otros. Solamente que en vez de piojos, lo que aparece es el chisme. O sea, en vez de estar quitándonos los piojos unos a otros, yo te quito piojos, tú me quitas este. Mira, te voy a contar lo que hizo Socorro. Y entonces Rosa me dice, uy, yo te voy a contar lo que hizo Dora. Y a partir del chisme, que es el principal pegamento social en las sociedades humanas, también se desarrolla esa capacidad lingüística humana. Se nos debe ir 80 rato, porque la verdad es una bonita historia contada así, pero no sabemos de todo si esto sea, en cualquier caso, absolutamente cierto. Pero bueno, esto demuestra, sobre todo, que lo primero es esto. A lo mejor ni siquiera es escuchar a los otros, sino hablar cada uno, y solo cuando el otro es capaz de intercambiar, ya que yo hablé con los piojos, entonces aparece el lenguaje articulado. Y el lenguaje articulado aparece al mismo tiempo, justamente, eso parece, que la conciencia, tal como la entendemos ahora, que la conciencia humana. Eso es lo siguiente que tenemos que hablar para hablar de cómo funciona un libro, cómo funciona la lectura de un libro o de cualquier cosa. Tampoco me voy a detener aquí demasiado, porque es un tema larguísimo, y no por nada los científicos cognitivos lo llaman el problema difícil. El hard problem es el problema de la conciencia, que es como de un cerebro material, puramente material, hecho de neuronas, neurotransmisores, células gliales, que se activan todas, como de eso, que es material, surge algo que parece inmaterial, como la conciencia o las ideas. Y ese es el problema difícil y no lo hemos podido resolver. Hay incluso científicos que dicen que nunca lo podremos resolver. En cualquier caso, no me voy a detener demasiado en cómo surge, porque es difícil. Simplemente parecería que la conciencia que surge de manera cercana al momento del lenguaje, o sea, la conciencia humana, antes hay atisbos de conciencia de otras maneras, tiene que ver justamente con el momento en el que ese cerebro de 80.000 millones de neuronas crea de alguna forma esa otra gran ficción a la que le llamamos el yo.
que en otro sentido nos enlaza con lo que estábamos con el Big Bang, el punto de vista. O sea, crea esta especie de herramienta, el cerebro, que en realidad son 85.000 millones de neuronas conectadas en paralelo, para tener la impresión de que tiene control y poder hacer acciones que no puede hacer sin ese control. Sería una ficción útil la conciencia en ese sentido, el yo y por lo tanto el punto de vista. La mayor parte de las cosas que los seres humanos hacemos a lo largo del día, las hacemos no con el yo consciente, lo hace normalmente nuestro cerebro, al que Daniel Kahneman, el premio Nobel, llama el cerebro rápido. El cerebro rápido son estas conexiones neuronales rapidísimas con las que hacemos todo. Prácticamente el 95% de las cosas que hacemos en el día las hacemos de manera automática. Bueno, las hacemos, nuestro cerebro nos las hace hacer porque se involucra con la realidad y resuelve problemas todo el tiempo de manera muy rápida, contrastando lo que ya sabe hacer con las nuevas situaciones y poniéndose en marcha. Digo, el ejemplo más claro de esto, que ustedes conocen, es manejar. Yo 1000 veces he llegado a donde no quiero ir, simplemente porque como siempre voy ahí, ¿no? O sea, siempre tomo esa ruta, pues ya, pues, piloto automático, ¿no? Ese piloto automático es el que Kahneman llama cerebro rápido. Y el otro, el yo, el de la conciencia, el punto de vista, es el cerebro lento. Esa es la otra invención maravillosa del cerebro, que no sabemos cómo aparece, ese yo lineal, ese yo que sigue la línea del tiempo, y es ese yo con el que tomamos las decisiones conscientes. Y eso es muy poco de lo que hacemos es tan consciente así. Ni siquiera leer y escribir. Leer y escribir, que estamos en el tema ahora sí, se lleva a cabo tanto por el cerebro rápido como por el cerebro lento. Los dos se ponen en marcha en el momento de la lectura. Porque por un lado se necesita esa rapidez, esa inmediatez para meterse en los mundos o en los conocimientos que estamos descubriendo, y por el otro se necesita que el cerebro lento, el yo, minuciosamente analice ciertas cosas para tomar decisiones sobre lo que está pasando en la información que está transmitiéndose ese cerebro y las reacciones que provoca en esa persona. Pues la conciencia va a ser el siguiente elemento crucial en esta historia. Primero, punto de vista. Segundo, la aparición del lenguaje, la vida, etc., todo el lenguaje. Y luego la de la conciencia, o simultáneamente la de la conciencia tal como la entendemos ahora, y por lo tanto la del yo. Ese yo lector y ese yo escritor que se juntan de pronto en un texto. ¿Cómo funciona ya en ese momento la lectura? ¿Cómo vamos a Entonces, ¿cómo funciona ya en este momento la lectura en el cerebro? Eso también es importante. Bueno, la lectura es un proceso que activa muchas zonas del cerebro simultáneamente, ya les decía. Zonas del cerebro rápido, zonas del cerebro lento. Y varias partes del cerebro. Por un lado, el lóbulo temporal, que normalmente asociamos con el oído y con otras cosas, porque es donde está la conciencia fonológica. Como les digo, la lectura suele aprenderse de oído primero, igual que el lenguaje. O sea, un bebé aprende a hablar porque empieza a escuchar a su madre o a su padre o al resto de la gente. Bueno, la lectura también se va a aprender sobre todo primero escuchando, como se aprende el lenguaje. Entonces, la conciencia fonológica es muy importante, por eso el tipo de lectura que tienen los sordomudos es distinta y requiere otros procedimientos que de todas maneras son posibles, porque el cerebro se amolda y lo permite, pero en cualquier caso comienza con lo fonológico. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, la lectura al centro, aunque yo lo lea como Aristóteles, en voz baja, yo estoy oyendo también lo que estoy leyendo, de alguna manera. Más importante, por supuesto, es la activación ya del lóbulo frontal, donde está la parte más consciente precisamente del cerebro, donde están localizadas las zonas que tienen que ver con el habla, con la fluidez, con la comprensión y también sí con la gramática. Finalmente, el lenguaje es sobre todo un juego que se establece entre hablantes y las reglas del juego normalmente les llamamos gramática. Bueno, esa gramática también queda incrustada. Esa es la gramática a la que se refiere Chomsky en el cerebro de alguna manera. Es como si también en el niño uno le va transmitiendo unas cuantas
palabras, frases, oraciones, lo que va escuchando, y con eso el cerebro va conectándolas y encuentra una especie de estructura gramatical. Hay quien dice que la estructura gramatical esa es la misma para todas las lenguas que existen los seres humanos, que tampoco se ha podido probar, y hay quien dice que se amolda en realidad a las distintas lenguas que ha habido. En cualquier caso, cualquiera es capaz, eso sí es muy impresionante, cualquier niño es capaz de aprender cualquier lengua humana, lo que habla que a lo mejor sí hay una cosa genética cercana a lo que dice Chomsky, de tener las mismas reglas últimas de la gramática todos. Y hay otra parte del cerebro, el giro angular y supramarginal, se llama técnicamente, que es muy interesante porque ese es el que integra la lectura. Y, por supuesto, no sabemos del todo si ese módulo se aparece solo en la gente que sabe leer o si está en germen en la que nunca ha sabido leer. Visto de otra manera, leer activa ya en el cerebro dos sistemas distintos. Por un lado, el sistema visual, porque además del auditivo, la lectura a partir de cierto momento se convierte en un proceso sobre todo visual. Primero leemos y al leer oímos, pero también sobre todo leemos. Fíjense, aquí dice Argel Corpus y su, no, por casualidad dice de cómo empecé a leer. De cómo empecé a leer, ya lo estoy yo leyendo. Y esa lectura, sobre todo, es primero visual, se vuelve también auditiva, porque va a tener ese componente que lo sabríamos pronunciar y lo sabríamos decir si lo leyéramos en voz alta, que de hecho es lo que siempre se hizo originalmente hasta Aristóteles, y otra vez si fuera cierta la leyenda. Y se activa también el sistema lingüístico, al que me había estado refiriendo. Sobre todo, una parte de ese sistema, al que se conoce en inglés como Word Box. Este Workbox es una especie de programa de sistema, si insistimos en comparar el cerebro con las computadoras, que es el que traslada lo visual a lo lingüístico. O sea, es el que hace capaz que yo estoy viendo aquí unos signos clarísimos, o sea, la magia, esta, me referí al inicio de esta charla, ocurre en el Workbox gracias a eso. El que estos signos así, dice, de pronto yo sea capaz de luego entender, así comenzó la carrera, y luego de leer, así comenzó la carrera, y luego de entender, así comenzó la carrera, de manera muy sorprendente. Todo eso, ¿no?, se activa en el momento de la lectura. Obviamente no me estoy deteniendo aquí en la otra parte crucial que tiene que ver con cómo se forman los conceptos, cómo esos cosas, una cosa más entre teoría del conocimiento y neurociencia, de cómo cada concepto va creando relaciones, cómo estas relaciones se estructuran. Bueno, a todo eso simplemente estamos llamándole cuando aparece la gramática, la sintaxis y la capacidad simbólica justamente del lenguaje. Y a partir de ahí, entonces ya viene esta otra parte que se vuelve todavía más rápida y fascinante de contar. ¿Qué es el cerebro humano? Por encima de todo, y esto sí todo esto que les he dicho hasta ahora, no lo había dicho en otras charlas, pero lo que les voy a decir ahora sí. El cerebro es sobre todo una máquina de futuros. ¿Para qué tenemos este cerebro humano tan complejo? Para tratar de adelantarnos al futuro, para partir de los recuerdos del pasado y saber cómo reaccionar mejor. Esta es una gran herramienta evolutiva, por eso los neurocientíficos, me encanta decirlo, el cerebro es una máquina de futuros, una máquina que intenta todo el tiempo adelantarse a lo que va a pasar después. Y en ese adelantarse a lo que va a pasar después, lo que hace el cerebro es imaginar. El proceso de imaginación se lleva a cabo justamente a partir de patrones del pasado almacenados en el cerebro que recombinamos para tratar de reaccionar hacia el futuro. Precisamente la misma zona del cerebro que se dedica a esto es el hipocampo. Y el hipocampo trae los recuerdos del pasado al presente y también imagina el futuro. ¿Qué es imaginar el futuro? Bueno, lo que hace el cerebro es una cosa rarísima. El cerebro produce lo que otro gran neurocientífico dice recientemente con el nombre de alucinaciones controladas. O sea, la imaginación no es otra cosa que alucinaciones bajo control. Lo mismo provocan las drogas que los libros.
¿verdad? O sea, un libro y una droga no se diferencian demasiado en ese sentido, sobre todo un libro de ficción, pero también un libro de no ficción, cualquier libro. ¿Por qué? Porque la manera como el cerebro actúa es tratar de adelantarse a lo que va a pasar después, crea una imagen. Esa imagen es un poco alucinatoria y la tenemos todo el tiempo y nosotros no tenemos ni siquiera mucho control sobre este mecanismo. El cerebro lo hace todo el tiempo, a todas horas. Claro, cuando se desboca uno se vuelve esquizofrénico, pero cuando no se desboca, ese mecanismo natural con el que nos enfrentamos al mundo. Si ya decíamos que el mundo no existe, que la realidad no existe, lo que existe son estas alucinaciones controladas desde nuestro punto de vista. Eso es lo único que existiría. Y en ese sentido, la lectura lo provoca también. Y eso no deja de ser otra vez sorprendente. Por eso les digo, los libros son drogas duras. Y provocan adicción y pueden llevar a la muerte. O sea, todo lo mismo que una droga lo provoca la lectura. Nosotros empezamos a leer. Crecí en una familia poco lectora. Por casualidad, lo que estoy tomando de este ejemplar de Eduardo Cerdán, mi colaborador y compañero nuestro en la lectura del centro. Crecí en una familia muy poco lectora. Bueno, basta leer esto para que el cerebro nuestro y el de todos ustedes ya está adelantándose a lo que va a venir después. Ya está creando alucinaciones a partir de eso. O está recordando su propia familia y desde luego de inmediato nosotros ya pensamos la tuya qué tan lectora era, la mía qué tan lectora era, ya no estamos en eso. O de inmediato el cerebro se lanza a lo que sigue, que es crecer en una familia muy poco lectora, y lo que todo el tiempo es casi una especie de fuerza es gracias, que dice, y luego creció en una familia muy poca lectora, y luego es un texto, asumimos que luego se volvió lector. Pues claro, la pregunta es, ¿y luego cómo se convirtió precisamente en un lector? Y el cerebro está así todo el tiempo. Lo que hacemos es completar la realidad con nuestras alucinaciones controladas. Y la lectura es este mecanismo que descubrimos asombrosa y azarosamente, que nos permite precisamente provocarnos estas alucinaciones controladas para ir creando mundos enteros, para descubrir cosas y para a partir de ahí nosotros completarlas todo el tiempo, y a completarnos irremediablemente siempre, realmente con nuestro punto de vista, que es el único que podemos tener. Para tratar de concluir, lo que ocurre en nosotros frente a la lectura de verdad es un fenómeno que no debe de dejar de asombrarnos, incluso hoy que nos es tan común y que nos dedicamos por completo a esto. Es realmente, digamos, un descubrimiento fascinante. Y un descubrimiento que además, esto sí, nadie lo diría, y en la UNAM pues hay que reivindicarlos, se lo debemos a los contadores, a la Facultad de Contaduría, quiero decir, no a los cuentacuentos. Quienes descubren la escritura son los contadores. Las primeras tabletas sumerias solo son para hacer contabilidad. Y luego alguno de esos contadores de cifras, de números, de granos de trigo, es al que se le ocurrió que también podía escribir palabras, no solamente números. Así que, digamos, yo creo que por eso la Facultad de Contaduría aquí tiene un programa tan bueno, precisamente para vincularse con la cultura, porque en algún sentido a ellos, a los contadores, les debemos precisamente la invención de esto que provoca mundos. Esos contadores sumerios son los que por primera vez lo crean. Y luego, esto también es asombroso, y por supuesto también hay que decirlo muy rápidamente, la escritura es de esos pocos inventos humanos que descubrimos una especie dos veces de manera independiente: los sumerios y los mayas. De manera independiente, ambos inventaron la escritura, y esto también puede darnos este ficcional, en cualquier caso, orgullo mexicano. Nosotros también somos los inventores de la escritura, porque fue independiente, ahí sí completamente independiente a la Sumeria. Pero bueno, en cualquier caso, descubren a partir de ahí la escritura,
Y viene toda esta serie de mecanismos que permitirán que esa escritura, hecha sobre todo para saber cuántos granos había que guardar o que comerciar, se convierta, que los contadores de números se convierten en contadores de historias. Y que las historias que ya estaban ahí naturalmente, y de eso he hablado en muchas otras conferencias, como seres ficcionales, necesitamos las historias, tenemos que contar historias, y tenemos que transmitir conocimientos. Entonces empiezan a utilizar ese puro conocimiento matemático y actuarial para finalmente tener lo que llegaremos a tener ahora. En cualquier soporte, en el maravilloso soporte del libro en papel, pero en cualquier otro, la posibilidad simplemente de que estos signos mágicos, que tanto miedo, tanto respeto y tanto asombro le provocaban a los griegos, siguen en nuestros días siendo el principal instrumento que ahora nos permite a muchos más millones de personas hacerlo en silencio y transformarnos radicalmente día a día por lo que aprendemos, por aquello con lo que nos confrontamos, por aquello que provoca cada una de las emociones que provoca en nosotros estos mundos alucinatorios que descubrimos en las páginas, y porque gracias a estos extraños signos que esta conformación probablemente del universo y nuestra nos permiten descifrar, podemos ser nosotros y muchos.